¿Qué curiosas coincidencias hay entre Cervantes y Shakespeare? Bueno, ese es el tema del cual hablaremos el día de hoy. Hola, soy Does y este es un video de datos literarios. En un lugar de Madrid, concretamente en Alcalá de Henares, nació en 1547 el que está considerado el más grande literato en lengua castellana. ¿Quién es? Miguel de Cervantes Saavedra. Leer a Cervantes tendría que ser un placer, no por obligación, ni por compromiso, ni por una tarea, ¿no? Porque Cervantes es muy cercano a la gente. Además, Cervantes tiene muchas más obras de la que es el Quijote. Además, porque es una fuente de sabiduría popular. Hay muchos refranes que utilizamos hoy en día como "aquí hay gato encerrado" o "a buen árbol te arrimas". Son estas frases que se han acuñado en el Quijote. Cervantes pertenecía a una familia numerosa donde no sobraba el dinero. De ahí que se trasladaran de ciudad en ciudad en busca de una mejor fortuna. A pesar de ello, los padres de Miguel se preocuparon de que tanto él como sus hermanos tuvieran una buena educación. Así que estuvo conectado con las letras desde muy pequeño y se enamoró de ellas. Se cuenta que le gustaba tanto la lectura que recogía papeles rotos que encontraba en la calle para leerlos. Cervantes, un pequeño lector. Pronto descubrió Cervantes que lo que más le gustaba en el mundo era escribir. Y también tardó poco en darse cuenta que la literatura no le iba a dar para comer, por lo que se enroló en el ejército. Participó en la batalla de Lepanto, donde fue herido de la mano izquierda, la cual nunca volvió a poder utilizar. ¿Se imaginan si hubiera muerto en esa batalla? ¿Se imaginan? Y estuvo preso 5 años, durante los cuales empezó a escribir el Quijote. Cuando por fin volvió a España, no le esperaba una vida tranquila. Tanto es así que tuvo que visitar la prisión en un par de ocasiones. Cervantes tenía una vida de novela, ¿eh? Al mismo tiempo que todo esto ocurría en España, en Inglaterra, otro escritor, William Shakespeare, también vivía una vida peculiar. Aunque hay teorías que dicen que se conocían, e incluso que eran la misma persona, lo cierto es que las muchas coincidencias que hay entre ambos son fruto de la casualidad. Los dos son los autores más importantes de su país. Crearon un personaje, Quijote y Hamlet, que pasaron a la historia de la cultura. Las novelas, poemas o en las obras teatrales de estos dos grandes de la literatura está contenido todo, absolutamente todo. Y cuando digo todo, me refiero a lo que somos, a lo que buscamos sin cesar durante nuestra vida, a lo que hubiéramos querido llegar a ser. Todas nuestras miserias, el conjunto de los miedos que nos martirizan, nuestros secretos inconfesables, ¿no? Shakespeare y Cervantes escribieron la vida de todos, nuestro pasado, presente y futuro. Por eso sus obras han aguantado durante siglos. Por eso el cambiante signo de los tiempos ha encajado perfectamente entre sus páginas. Tuvieron que compaginar la literatura con otros oficios y murieron el mismo día, el 23 de abril de 1616. Es por eso que en esta fecha todos los años se celebra el Día Internacional del Libro. En realidad, Cervantes y Shakespeare murieron en la misma fecha, con 10 días de diferencia. Espera. ¿Cómo en la misma fecha y con 10 días de diferencia? A ver. La razón es que en ese momento los calendarios que regían en España, gregoriano, y en Inglaterra, juliano, eran distintos, y entre ambos existía 10 días de desfase. Es más, creo que se podría hasta hacer un video entre el calendario gregoriano y el calendario juliano, ¿no? Las diferencias y similitudes, ¿no? Puede ser. El ser humano tiende a creer que lo que no se ve no existe, sencillamente no existe. Y tanto Cervantes como Shakespeare sabían muy bien que para hablar de algo hay que encontrar el todo y no una parte. Por eso sus obras nos conmocionan, nos agreden, nos despiertan los instintos más básicos. Hay evidencias de que una obra perdida de Shakespeare, la historia de Cardenio, está inspirada en el Quijote, una prueba más de la conexión que existía entre estos dos autores. Yo no sé ustedes, pero la relación que existe entre Cervantes y Shakespeare a mí me rompe la cabeza, la verdad. En Cervantes, las fronteras entre la veracidad y la verosimilitud no son tajantes. El escritor cuenta como historia lo que es literatura y hace de la literatura un abrumador ejercicio de historia. En Cervantes no importa lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, ya que Cervantes es un artesano de la palabra, es un comunicador nato. En Cervantes encontramos a un pequeño gran filósofo. Sus obras están repletas de sentencias y pensamientos. La comicidad está presente en la obra de Cervantes. Encontramos la capacidad también de Cervantes para reírse de sí mismo y descubrir también sus demonios.
Cervantes es inmensamente humano, digamos es brutalmente humano. Cervantes es muy entretenido. Su lectura nos evade y nos hace disfrutar el tiempo que le hemos dedicado. Y Cervantes es insuperable en este tipo de realidad. Y lo más importante y fundamental, Cervantes es el Quijote. Pasó a la historia por el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es uno de los libros más traducidos en la historia, 48 idiomas. Creo que ni siquiera puedo nombrar los 48 idiomas. Los grandes autores siempre supieron que la realidad es un enorme símbolo que debemos descifrar, que nada es esto o aquello, sino esto y eso otro. Somos un lado y otro, materia e inteligencia, maldad y bondad. Hay que leer a los más grandes para poder leer e interpretar el mundo, porque el mundo son sus novelas y la única forma que tenemos de poder interpretar la realidad que tanto nos preocupa. Con eso cerramos. Si te gustó el video lo puedes compartir y conmigo será hasta otro nuevo video. Nos vemos.